Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. En una entrevista. Buenos Aires era una especie de castigo. Vivir allí era estar encarcelado. Obtuvo el título de profesor normal en letras en 1931 e inmediatamente ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, misma que abandonó debido a la difícil situación económica que atravesaba su familia. Consciente de ello, comienza a trabajar como docente en varios institutos de Buenos Aires, dictando clases de lengua y literatura. Un día de 1932, mientras paseaba por las calles bonaerenses, entró a una librería e hizo un descubrimiento literario crucial para su carrera literaria. Jean Cocteau, cuyo libro Opio, Diario de una desintoxicación, obra que calificó como un punto de quiebre vital. Sentí que toda una etapa de vida literaria estaba irrevocablemente en el pasado. Desde ese día leí y escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones. A partir de entonces, cambió por completo su visión de la literatura y fue acercándose al surrealismo. Inició las lecturas de René Crevel, Antonin Artaud, Roberto Arlt y sobre todo de Alfred Jarry, de quien aprendió la metafísica y la maravilla de las excepciones a las leyes racionalistas. Su carrera docente y literaria. De 1937 a 1942, Cortázar ejerció la docencia en las escuelas de Bolívar y Chivilcoy, provincias alejadas de Buenos Aires. En ambos lugares, aprovechó su estancia solitaria para profundizar en sus lecturas y escritos. En 1944, se mudó a una provincia del oeste argentino, Mendoza, donde la Universidad de Cuyo le había propuesto impartir la cátedra de literatura francesa. Publicó su primera colección de poemas en 1938, bajo el título Presencia, con el seudónimo de Julio Denis. Se trataba de un conjunto de sonetos que no trascendió. Con el mismo seudónimo, publicó un artículo sobre el poeta maldito, Arthur Rimbaud, en la revista Huella. Publicó además su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario. En 1945, cuando Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, Cortázar presentó su renuncia a la Universidad de Cuyo, siendo consecuente con su posición antiperonista. Reúne un primer volumen de cuentos, La otra orilla. Ese mismo año, regresó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro, a la vez que realizaba traducciones. Tradujo buena parte de las obras de Gilbert Keith Chesterton, André Gide, Las cartas de Keats a Marguerite Yourcenar, Daniel Defoe, entre otros. Al año siguiente, en 1946, realizó un trabajo titulado La urna griega en la poesía de John Keats, que fue publicado en la Revista de Estudios Clásicos de la Universidad de Cuyo. Llegó además a publicar el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, entonces dirigida por el escritor Jorge Luis Borges. Dicho cuento, que agradó sobremanera al autor de ficciones, se expuso con las ilustraciones de su hermana Nora. Como crítico literario, continuó colaborando en varias revistas locales, como Cabalgata, Realidad y Sur. Su cuento Bestiario aparece en Los Anales de Buenos Aires. En 1948, se recibió oficialmente como traductor de inglés y francés, tras cursar en 9 meses una carrera de 3 años. Ese esfuerzo febril desembocó en una crisis neurótica, de la que se recuperó durante la redacción del cuento Circe.